15 de julio de 2023. Las precampañas de Morena y del Partido Acción Nacional son simulaciones más para ocultar los crímenes de este gobierno. Hoy les ofrezco Masacres de AMLO, el último conteo de este 15 de julio. Masacres de AMLO, balacera por un comando armado en Plaza Las Américas, Morelia, Michoacán. 2 muertos a las 17 horas. Compradores y comensales tuvieron crisis nerviosa. Masacres de AMLO. Encuentran sin vida 2 policías en Veracruz. Estaban desaparecidos desde el 30 de mayo. Las víctimas se llamaban Miriam Iranís Vázquez y Miguel Martínez. El gobierno de Cuitláhuac García de Morena ordenó ocultar los detalles sobre su asesinato. Masacres de AMLO. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal de Morena, se reunió con operador del Cártel del Noreste, al que apodan el Jerry, hecho que se hizo constar en redes sociales con fotografías que posteriormente borró. 21 de septiembre de 2022. Masacres de AMLO. Desaparecen 2 militares que escoltaron al narcogobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal de Morena. Tiempo después se revela que desapareció también un hombre que se reunió con los narcos y Villarreal. Este hombre se llamaba Gerardo Teodoro Vázquez Barrera. Masacres de AMLO. Criminales asesinan a 2 miembros de la familia Levarón. En La Mora, Sonora. 9 eran niños pequeños. Esto ocurrió el 4 de noviembre de 2019. Masacres de AMLO. Secuestran y asesinan estadounidenses en Tamaulipas. 2 fueron asesinados en el lugar de los hechos y 2 fueron posteriormente liberados con muestras de tortura. Esto ocurrió el 16 de marzo de 2023. Masacres de AMLO. En defensa de los grupos criminales de la droga, en la graduación de cadetes militares, Andrés Manuel López Obrador amenaza con hacerle la guerra a los Estados Unidos si intenta combatir el narcotráfico que diariamente mata a miles de personas en los Estados Unidos. Declaró López Obrador el 21 de abril de 2023 frente a los cadetes mexicanos en el 109 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz. Abrazos no balazos, esta política se va a mantener vigente. En el caso de que se requiera de defender el territorio, defender nuestra soberanía, no debemos olvidar que ya como lo mencionó el almirante Ojeda, son otros tiempos. México tiene mucha autoridad moral. Tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados, vamos a defender a México todos los mexicanos, declaró López Obrador mientras lo observaban con horror el narcosecretario Luis Crescencio Sandoval, líder del ejército mexicano, y el almirante Ojeda, el líder de la Marina, el 21 de abril de 2023. Amenazando de guerra a los Estados Unidos en defensa de los grupos criminales de la droga. Este berrinche que hizo López Obrador responde a que se encontraba furioso después de saber que la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, emitió un informe el 14 de abril de 2023 en que reveló que tenía infiltrado al cártel de Sinaloa, por lo cual grabaron las reuniones y alianzas que tiene el presidente con los grupos criminales de la droga. Con estas evidencias, el gobierno de Estados Unidos tiene amarrado de pies y manos al narcopresidente López Obrador. Por eso es que estaba tan molesto al punto de dar estas declaraciones, las cuales, por cierto, después trató de desaparecer, trató de ignorar. Masacres de AMLO. Informe revela que el 81% de México está controlado por organizaciones del narcotráfico, 175 organizaciones criminales, de las cuales el más grande es el Cártel de Sinaloa. No existe soberanía nacional ni Estado de Derecho en México. Masacres de AMLO. El narcotraficante colombiano Alex Cifuentes revela que el Cártel de Sinaloa pagó las campañas electorales de Andrés Manuel, PRD, PT, MC, en 2006, de Andrés Manuel, PRD, PT, MC, 2012
y Andrés Manuel Morena PT, Partido Encuentro Solidario, 2018. Masacres de AMLO. El narcotraficante Reinaldo Zambada, alias el Rey Zambada, revela que el cártel de Sinaloa pagó millones de pesos al jefe del gobierno de la Ciudad de México, cuando era Andrés Manuel López Obrador, en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Masacres de AMLO. Motosicarios del narco asesinan a 2 en una balacera en Venustiano Carranza. Se han registrado 33 delitos por kilómetro cuadrado en ese lugar. Esto ocurrió el 14 de julio de 2023. Masacres de AMLO. Sicarios asesinan a hombre en la colonia Gabriel Hernández, Gustavo Amadero, Ciudad de México. En los últimos 2 meses se han registrado 3 asesinatos en el mismo lugar. 14 de julio 2023. Masacres de AMLO. Asesinan a 2 funcionarios de Chilpancingo, exregidor Óscar Garibay y exdirector del Instituto de la Juventud Iván Said, fueron asesinados por la noche del martes cuando cenaban. Esto ocurrió el 11 de julio de 2023. Masacres de AMLO. Asesinan al líder de transportistas de la Ruta 36, José Luis Abayotes, en el Estado de México, en Valle de Chalco. 3 disparos recibió en el cráneo, tórax y cuello. Murió en el hospital número 71. Había sido opositor a López Obrador. Masacres de AMLO. Queman vivos 9 trabajadores en Central de Abastos de Toluca. Mueren 3 niños. Se cree que es el cártel de Delfina Gómez quien extorsiona comerciantes. Masacres de AMLO. Intentan asesinar al periodista Ciro Gómez Leiva el 16 de diciembre de 2022, quien había documentado la corrupción y delitos de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena. Ha sido insultado y amenazado desde la mañanera. La Fiscalía cierra el caso sin explicar nada, el 20 de junio del año 2023. Masacres de AMLO. Bestialismo. Narcos del cártel Jalisco Nueva Generación se graban en video asesinando a un hombre, después le abren el pecho a un vivo, le sacan el corazón y lo devoran, esto en Michoacán, el 27 de agosto de 2020. También se conoce desde 2017 que los que se unen al cártel tienen que comer carne humana como una forma de iniciación. Masacres de AMLO. Abandonan bolsas y maletas con cadáveres descuartizados en las letras de Pachuca, Hidalgo, las letras de bienvenida. Este estado, mal gobernado por la corrupción de Julio Menchaca, del partido narcotraficante Morena, previamente había estado 35 años en el PRI. Dejaron una narcomanta del cártel del noreste contra los Zetas y contra su líder de apellido Saavedra el 4 de julio de 2023. Masacres de AMLO Morena. Suspenden clases y transporte público en Tizayuca por extorsión y violencia de grupos criminales de la droga en el gobierno de Julio Menchaca de Morena en el estado de Hidalgo, 7 de junio del año 2023. Masacres de AMLO. Narcos matan a otro transportista en Tixtla. Suman 7 las víctimas. Después de asesinarlo, incendian su cadáver en el vehículo en el que se encontraba. La alcaldesa Norma Otilia Hernández de Morena fue exhibida en video con el líder criminal de los Ardillos. Esto ocurrió el 13 de julio de 2023. Pero todo esto lo ocultan con las campañas de desinformación sobre que va a haber elecciones. Masacres de AMLO Morena. Narcosicarios en moto o motosicarios matan 2 abogados en Chiconautla, Ecatepec, cerca del reclusorio Sergio García Ramírez, 13 de julio de 2023. Masacres de AMLO. Motosicarios del narco matan 2 mujeres en una camioneta en Villa Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, 13 de julio de 2023. Masacres de AMLO. Cuelgan restos humanos en Puente de Toluca. Masacres de AMLO. Hallan 7 cadáveres mutilados con narcomensajes en contra de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández de Morena, quien se reunió en secreto con el líder criminal de los Ardillos, Celso Ortega. Masacres de AMLO. Matan al periodista Luis Martín Sánchez, previamente secuestrado en Nayarit, gobernado por el partido narcotraficante Morena por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Este periodista está relacionado con el periódico La Jornada, que es el principal órgano de desinformación del gobierno de López Obrador. Ni siquiera ellos se libran de la violencia. Masacres de AMLO.
Revelan video de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación extorsionando a sexoservidoras en Guanajuato, 27 de junio de 2023. Masacres de AMLO. Drones bomba explotan una bodega en Tepalcatepec. Por temor de este hecho y de los grupos criminales, no se reportó hasta 19 horas después. Casas y tiendas cercanas resultaron dañadas. Bombas muy potentes volaron completamente la nave industrial. Se acusó al CJNG. Masacres de AMLO. Drones bomba con explosivos plásticos C4 y granadas de fragmentación son detonados por los narcos que destruyen varios vehículos en Pinolapa el 4 de mayo de 2021. El gobierno se niega a llamar a esto terrorismo, dice que es otra cosa, y acusa al gobierno de Felipe Calderón por haber combatido a los narcotraficantes. Masacres de AMLO. Drones lanzan bombas de C4, explosivos plásticos y granadas y son detonadas en Villa Victoria por los narcos y destruyen varios vehículos como amenaza contra los pobladores inconformes. El secretario de la Defensa Nacional dice que no actúa por órdenes del presidente. Esto lo declara el 25 de mayo de 2021. AMLO, dice, pidió que se retiraran los militares y los elementos de la Guardia Nacional. Dijo, el presidente pidió que se retirara el personal para no entrar en conflicto. Salió inicialmente de la base y regresamos al día siguiente, declaró Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Masacres de AMLO. Asesinan 6 personas en Apodaca, Nuevo León. Las víctimas fueron fusiladas. Recibieron el tiro de gracia por parte de los criminales. Vamos con otra cosa. Masacres de AMLO. Asesinan 5 hombres y un perro con un rifle AR-15. Fue en una casa en Cumbres de Figueroa, Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena, 2 de julio de 2023. Masacres de AMLO. Queman el antro más conocido de Acapulco, el Baby O, el 30 de septiembre de 2021 con el gobierno corrupto de Morena. Delitos de AMLO. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero de Morena, da permiso a los criminales de cobrar deudas de extorsión a los civiles. López Obrador no le exige que renuncie o que se retracte de tales declaraciones. 12 de agosto del año 2022. Masacres de AMLO. Asesinan 10 personas en un rally de Baja California, gobernado por Morena, en San Vicente. De una camioneta negra bajaron y con ametralladoras asesinaron a los corredores en el kilómetro 90 el 20 de mayo de 2023. Masacres de AMLO. Asesinan a 4 hombres en Jerez, Zacatecas, gobernado por Morena. Abandonan los cadáveres maniatados y torturados. 11 de julio del año 2023. Masacres de AMLO. Dejan 10 cadáveres frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, gobernado por el hermano de Ricardo Monreal, el 7 de enero del año 2022. Delitos de AMLO. Delfina Gómez robó la nómina de los trabajadores de Texcoco. Aún así, López Obrador la eligió como gobernadora del Estado de México, 27 de marzo de 2023. Masacres de AMLO. Asesinan 9 personas en Morelos. En Morelos, el 9 de mayo de 2023. Masacres de AMLO. Asesinan 7 personas en Perote, Veracruz, gobernado por Morena. 4 víctimas eran parte de una familia. Esto ocurrió el 7 de junio de 2023. Masacres de AMLO. Dejan 16 cadáveres en la calle Fresnillo, Zacatecas, gobernado por Morena, 5 de febrero del año 2022. Masacres de AMLO. Hallan 8 cadáveres envueltos en cobijas en Zacatecas, gobernado por Morena, 15 de septiembre del año 2022. Masacres de AMLO. Hallan 8 cadáveres en cobijas en Benito Juárez, Zacatecas, gobernado por Morena, el 16 de septiembre del año 2022. Masacres de AMLO. Narcos persiguen y asesinan a un joven de 26 años en Iztapalapa, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Masacres de AMLO. Explotan 6 bombas en la unidad de la Fiscalía de Jalisco. Mueren 6 policías en Tlajomulco. Es otro de los muchos atentados terroristas del narcotráfico de los cuales se burla Andrés Manuel López Obrador y ridiculiza, minimiza, mientras pretende hablar de las elecciones. Masacres de AMLO. Se niega a llamar terrorismo la explosión de 6 bombas que mataron 6 policías de una unidad de la Fiscalía de Jalisco. Dijo que
no va a llamarlo terrorismo por no darle gusto a los, entre comillas, conservadores. Masacres de AMLO. Balacean, matan 2 y dejan 20 heridos en un baile en barrio de Tlaxcala, San Luis Potosí. Había niños presentes. Masacres de AMLO. Muere una niña de 6 años, Betsabe Domínguez, prensada por un elevador del Hospital 18 de Quintana Roo. El sistema legal encubre los delitos del director Zoé Robledo y de Andrés Manuel López Obrador, el daño gravísimo que le han hecho al sistema de salud mexicano, desviando los recursos que deberían de estar destinados a salud al pago de votos en pensiones y becas. Masacres de AMLO. Chilpancingo, Guerrero. Queman vivos taxistas, queman vehículos grupos criminales. La alcaldesa Norma Otilia Hernández de Morena fue exhibida reuniéndose con el líder criminal de los Ardillos, Celso Ortega. Masacres de AMLO. En Michoacán, múltiples heridos. Grupo criminal usa drones bomba contra civiles de Apatzingán, techos y casas destruidos, y un herido de gravedad. No es la primera vez. Masacres de AMLO. Asesinan a Hipólito Mora y a 4 escoltas. El líder de los autodefensas y contra el narcotráfico lo asesinan en una emboscada, presuntamente por el grupo criminal Los Viagras, por cientos de criminales, que la Fiscalía se encarga de reducir a 25 como los responsables. La ayuda de la policía nunca llegó y los familiares denuncian la complicidad del gobierno. Masacres de AMLO. Al día siguiente de la masacre y secuestros del narco, del asesinato de Hipólito Mora, Andrés Manuel López Obrador se autocelebra con recursos públicos sus 5 años de gobierno. El obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio García, le propone mejor declarar un día de luto nacional por los desaparecidos y muertos en su gobierno. Masacres de AMLO. Narcos asesinan 2 jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar en Chihuahua. El caso sigue sin esclarecerse a más de 386 días después. Masacres de AMLO. Al ver un ejemplar del periódico Reforma, López Obrador se carcajea de las masacres de su sexenio diciendo: «Allí están las masacres», y después son tan predecibles. 18 de septiembre del año 2020. Masacres de AMLO. Sicarios asesinan en la puerta de su casa al periodista y activista Samir Flores, opositor a la construcción de una termoeléctrica por López Obrador, el 20 de febrero de 2019. En campaña, López Obrador les había prometido a los pobladores que dicha obra no se construiría. Delitos de AMLO. Asaltan la joyería Berger, roban 15 relojes de lujo con un valor superior a 1.7 millones de pesos en Plaza Antara Polanco. Con mazos destruyen los mostradores durante más de 30 minutos. La policía nunca llegó. Se denuncia complicidad del gobierno. Masacres de AMLO. 9 muertos en Vallehermoso, Tamaulipas. Fue un enfrentamiento entre hombres armados y militares. México no está en paz. Se suma a las miles de masacres de AMLO. Masacres de AMLO. Militares son grabados en video asesinando a hombres desarmados y sembrando armas en la escena del crimen. Esto ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Previamente habían hecho lo mismo con otros jóvenes. Masacres de AMLO. 10 músicos son asesinados por el grupo criminal Los Ardillos en Chilapa, Guerrero. Tiempo después se revelan fotografías y un video de la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, reunida con el líder criminal de Los Ardillos, pactando. Masacres de AMLO. Comando armado asesina 26 internos de un centro de rehabilitación por querer dejar las drogas, esto en Irapuato, Guanajuato. Masacres de AMLO. Asesinan 17 indígenas en San Mateo del Mar, Oaxaca, en un retén ordenado por el gobierno. Masacres de AMLO. Asesina 9 personas un comando armado, incluidos 2 niños, en un velorio en Cuernavaca, Morelos, gobernado por el PT Morena y su aliado Cuauhtémoc Blanco. AMLO libera entre 2018 y 2023 120 criminales del peligroso grupo Guerreros Unidos, que formaba parte del PRD de Andrés Manuel, que masacraron a los 43 delincuentes de Ayotzinapa, miembros del Cártel Los Rojos, incluidos criminales como Gildardo López Astudillo y Sidronio Casarrubias, el líder criminal de Guerreros Unidos, quedan en libertad por López Obrador. Masacres de AMLO. Fusilan 17 personas con ametralladoras en San José de Gracia, Michoacán. Sacaron a las víctimas de un velorio, los pusieron contra la pared y descargaron miles de balas.
Esto el 28 de febrero de 2022. El presidente se burla de las víctimas, pese a la evidencia en video, dice que no ocurrió tal masacre. Masacres de AMLO. Liberan 5 secuestradores de la mafia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, que secuestraron a 2 menores sobrinos del empresario farmacéutico de genéricos Gerardo Gutiérrez Candiani. Delitos de AMLO. Libera a Elbaster Gordillo, 35 años PRI, quien celebra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador diciendo: estoy libre y la reforma educativa se ha derrumbado. 20 de agosto del año 2018. Junto con Andrés Manuel López Obrador crean el partido Redes Sociales Progresistas. AMLO le regresa 2,000 millones de pesos que Elbaster había robado a la educación pública. Masacres de AMLO. En Cuernavaca, Morelos, asesinan 8 personas en un funeral. Un comando armado ingresó el 2 de septiembre de 2020. Un día antes, el presidente López Obrador había dicho el 1 de septiembre de 2020 en su informe: ya no hay masacres en mi gobierno. Masacres de AMLO. Asesinan 5 custodios en Valle de Santiago, en Guanajuato, el 19 de septiembre. Delitos de AMLO. López Obrador negocia con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, y libera al narcosecretario de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el 19 de noviembre del año 2020, cuando iba a Disneylandia. La Fiscalía de Andrés Manuel López Obrador, ya estando Cienfuegos en México, lo declara inocente el 14 de enero de 2021. Andrés Manuel López Obrador asegura que Enrique Peña Nieto es inocente y que no conocía de las fechorías que hacían sus funcionarios. Masacres de AMLO. Un comando armado asesina a 6 personas en la colonia Doctores, dejan 2 heridos. Una niña de 7 años fue baleada. Se cree que fue por el grupo criminal Cártel La Unión Tepito. Masacres de AMLO. En el bar Las Rosas, 5 mexicanos son asesinados por un grupo criminal, 15 de septiembre de 2019. Masacres de AMLO. En la central camionera de Cuernavaca, 5 mexicanos son asesinados, 2 de septiembre de 2019. Masacres de AMLO. Masacre en Coatzacoalcos. 31 mexicanos son asesinados al interior de un table dance llamado Caballo Blanco. 25 niños quedan huérfanos. 31 de agosto. Masacres de AMLO. En Uruapan, Michoacán, 19 mexicanos son asesinados, sus cuerpos despedazados y colgados de un puente, el 8 de agosto de 2019. Masacres de AMLO. Masacre en Minatitlán. 14 mexicanos son asesinados, incluido un bebé en una fiesta familiar, 20 de abril del año 2019. Masacres de AMLO. En Salamanca, 15 mexicanos son asesinados en un bar conocido como Playa Men's Club, el 9 de marzo del año 2019. Estas son tan solo algunas de las masacres que se han cometido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que forman parte de la historia de corrupción de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.